still with this. Respira agitamente. It is time. Rest now. It is over. En una habitación iluminada tenuemente por la luz amarillenta de una lámpara de noche, la atmósfera se tornaba cada vez más tensa. Una niña, empapada en sudor y con el rostro marcado por el esfuerzo, se encontraba en la fase crítica de su labor de parto. Las contracciones la golpeaban con una intensidad que la dejaba sin aliento. La agonía en su cara se intensificaba y sabía que algo no estaba bien. «No puedo más», gritó, su voz resonando por las paredes mientras se aferraba a las sábanas de la cama. Su corazón latía desbocado y la preocupación brillaba en sus ojos cuando miró a su esposo, que la observaba con ansiedad, intentando brindarle apoyo. «Estamos contigo, amor», dijo él, tratando de mantener la calma. Tomó su mano y la apretó fuertemente. «Las enfermeras vienen, solo respira». Sin embargo, la situación se tornaba crítica y lo que parecía ser un parto normal se estaba complicando. La niña, con cada contracción, sentía que había algo que no encajaba, una presión inusitada que la hacía temer lo peor. De repente, una enfermera entró en la habitación con expresión seria. Después de una rápida evaluación, su rostro se volvió grave y no tardó en pedir ayuda. «Necesitamos actuar rápidamente. El bebé está en posición complicada», dijo mientras se movía entre el equipo médico que llegaba rápidamente a la habitación, preparada para realizar una cesárea de emergencia. La madre miró a su alrededor y sintió que el pánico comenzaba a instalarse en su pecho. «¿Qué significa eso?», preguntó, tratando de mantener la calma, aunque su voz temblaba. «Lo mejor que podemos hacer es una cesárea. Tu bebé necesita salir pronto», respondió la enfermera con palabras prácticas. «Debes prepararte». Entonces, dos enfermeras se acercaron al esposo. «Lo sentimos, pero necesitamos que salgas de la habitación. Esto se va a hacer rápidamente y no puedes estar aquí en este momento». El marido sintió una punzada de preocupación al ver la seriedad en los rostros de las enfermeras, pero sabía que tenían razón. Se inclinó hacia su esposa, apretándole la mano una vez más. «Voy a estar aquí contigo lo más que pueda. Todo va a estar bien», aseguró él con una sonrisa forzada antes de salir de la habitación.
Mientras las enfermeras comenzaban a colocar los instrumentos necesarios, la madre se encontraba atrapada entre el dolor y la necesidad de que todo saliera bien. El sonido del monitor cardíaco se convirtió en su único hilo de conexión con su bebé. Cada latido, aunque acelerado, le recordaba que estaban juntos en esta lucha. Con el tiempo sintió que la anestesia comenzaba a hacer efecto, adormeciendo el dolor, pero la ansiedad no desaparecía. Su corazón latía con fuerza mientras la preparaban para la cesárea. El médico y las enfermeras trabajaban con rapidez y la presión se hizo evidente en el ambiente. Las luces de la sala comenzaron a parpadear, subiendo de intensidad mientras el médico y las enfermeras llevaban a cabo la cesárea. La atmósfera se volvió casi eléctrica y el aire parecía cargado de expectación. La madre, con los ojos fijos en el techo, sentía que el momento decisivo se acercaba. De repente, el llanto de un bebé resonó con fuerza en el aire y su corazón se llenó de una mezcla de alegría y alivio. Las luces comenzaron a estabilizarse y las enfermeras se movieron rápidamente, cortando el cordón umbilical y llevando al recién nacido a una mesa cercana para realizar los chequeos necesarios. El sonido del llanto de Lila fue como un bálsamo que la envolvió. Las enfermeras la pesaron con cuidado y anotaron la fecha y la hora en un registro. Todo sucedía en un torbellino de actividades, pero la madre se centró en el llanto de su pequeña, la sensación de su llegada a este mundo. ¿Cómo se va a llamar?, preguntó una de las enfermeras, mientras ajustaban a Lila en una pequeña cuna. La madre sonrió débilmente, sus fuerzas comenzando a desvanecerse, pero su corazón seguía latiendo con fervor. Lila, susurró apenas, y las palabras se desvanecieron en el aire. Sin embargo, justo después de pronunciar el nombre, la madre se sintió débil, como si una sombra hubiera caído sobre ella. Sus ojos se cerraron lentamente y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, perdió el conocimiento, cayendo en una inconsciencia momentánea. Las enfermeras no tardaron en reaccionar. Una de ellas se acercó rápidamente al equipo médico, mientras otras se ocupaban de Lila, asegurándose de que todo estuviera en orden. La habitación, una vez llena de tensa anticipación, se movía ahora con la agilidad de un bien aceitado engranaje. El médico observó a la madre mientras ella yacía en la cama, asegurándose de que se encontraba estable. La prioridad era la recién nacida. El llanto de Lila era un signo de vida y vigor. El equipo trabajó con eficiencia, almacenando la información necesaria y asegurándose de que todo estuviera listo para cuando su madre regresara en sí. Mientras tanto, el nombre Lila comenzó a resonar en la sala, como un susurro que llenaba el espacio. La vida había comenzado de nuevo. Un nuevo capítulo que estaba apenas por comenzar. La niña, aún envuelta en su lucha por la vida, traía consigo la promesa de un futuro lleno de posibilidades y aventuras. Mientras la enfermera aplicaba una suave manta sobre Lila, el médico se centraba en estabilizar a la madre, esperando que pronto despertara para experimentar la alegría que su hija le traería. En ese instante, la sala se llenó de un aire de expectación y un nuevo sentido de propósito se había impuesto sobre los que la rodeaban. 3 años después de su nacimiento, Lila era una niña curiosa y llena de vida. Su habitación era un refugio para su imaginación, desbordando de colores y juguetes de todo tipo. Muñecas, bloques de construcción, pelotas y libros de cuentos. Cada día era una nueva aventura, llena de risas y descubrimientos. Ese día, mientras jugaba en el suelo, organizada en su pequeño mundo de fantasía, Lila concentraba toda su atención en construir una torre de bloques. Su rostro se iluminaba con cada nuevo nivel que alcanzaba, y para ella, la torre se convertía en un castillo majestuoso. De repente, sintió un extraño cosquilleo en sus manos. Sin comprender del todo, levantó los ojos hacia los juguetes esparcidos alrededor y, para su sorpresa, vio que comenzaban a elevarse unos pocos centímetros sobre el suelo. Los bloques, levantándose suavemente, parecían bailar en el aire como si tuvieran vida propia. ¡Mira!, gritó emocionada, alzando los brazos hacia sus juguetes, mientras una risa melodiosa escapaba de sus labios. En ese momento, sus padres entraron en la habitación, atrayendo la atención de Lila, quienes pronto quedaron paralizados al ver lo que estaba sucediendo. Los ojos de su madre se agrandaron de asombro, y su padre, que sostenía un tazón de palomitas, dejó caer algunas en el piso, incapaz de contener su sorpresa. «Lila, querida, ¿qué estás haciendo?», preguntó su madre entre incredulidad y preocupación.
Los juguetes continuaron flotando, desafiando la gravedad mientras Lila los miraba con una mezcla de alegría y asombro, sin comprender que algo extraordinario estaba ocurriendo. Sin embargo, en un instante, la energía que los mantenía en el aire pareció disiparse. Los bloques y muñecas cayeron al suelo con un estruendo, el eco resonando en la habitación. La niña parpadeó y la risa se desvaneció de su rostro. Se sentó en el suelo, rodeada de juguetes que ahora yacían silenciosos a su alrededor. ¿Por qué cayeron?, murmuró, mirando a sus padres, quienes compartían una mirada llena de preocupación y misterio. El padre se arrodilló junto a ella, tratando de ocultar su incredulidad. No lo sé, cariño, pero fue impresionante. Su madre, siempre sensible, se acercó y le acarició la cabeza. No te preocupes, amor. A veces las cosas extrañas pasan, y está bien. Leila frunció el ceño, asimilando la reacción de sus padres. Dentro de su pequeño corazón, una chispa de curiosidad se encendió. ¿Qué había sucedido? ¿Era eso normal? Aquella experiencia había dejado una sensación en el aire que despertaba en ella un deseo de saber más, algo que nacería en sus sueños. A medida que Lila crecía, su vida se llenó de muchos momentos felices. La transición de los 3 a los 6 años estuvo marcada por risas, juegos y aprendizajes. Sus padres, siempre atentos a su curiosidad y creatividad, decidieron hacer de su cumpleaños una celebración especial. La casa se adornó con globos de colores, serpentinas brillantes y carteles que decían: «Feliz cumpleaños, Lila». El gran día llegó y el centro de atención fue un enorme pastel de chocolate, cubierto de crema y decorado con velas encendidas. El aroma del chocolate llenaba el aire, atrayendo a Lila y a los pequeños amigos que habían sido invitados a la fiesta. Todos estaban emocionados y ansiosos por cantar canciones, abrir regalos y, por supuesto, probar el delicioso pastel. La euforia del momento desbordó a Lila, quien, rodeada de sus amigos, saltó y corrió por la sala riendo y jugando. Sin embargo, había algo dentro de ella que se intensificaba, una energía que parecía vibrar a su alrededor. Mientras sus amigos coreaban la canción de cumpleaños, Lila se sintió desbordada por la emoción. «¡Sopla las velas, Lila!», gritaron sus amigos. Con un movimiento rápido, Lila se inclinó hacia el pastel, los ojos brillando de anticipación. Pero en ese instante, la energía que había acumulado durante el día se desató. Sin poder controlarlo, un estallido de luz brillante y un pequeño temblor recorrieron la habitación, haciendo que algunos objetos saltaran y otros cayeran al suelo. Los globos estallaron uno tras otro y los adornos comenzaron a desplomarse como si la casa estuviera sintiendo el efecto de su emoción desbordante. Las sillas se volcaron. Inadvertidamente, un par de amigos tropezaron, cayendo al suelo con algunos rasguños y pequeñas magulladuras. Las risas se convirtieron en gritos de sorpresa y confusión. Más de una vez, Lila se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, pero no podía detenerlo. El caos se había desatado y el ambiente festivo se transformó en un torbellino de actividad. «¡Lila!», llamó su madre, tratando de mantenerse serena mientras miraba el desastre que se desarrollaba. «Por favor, calma». Lila parpadeó, sintiéndose abrumada por lo que había causado. Su rostro se llenó de preocupación al ver a sus amigos en el suelo, algunos riendo nerviosamente y otros con pequeñas heridas, pero todos miraban a la niña con ojos inquietos. «¿Qué acaba de pasar?», preguntó uno de sus amigos intentando reírse, pero visiblemente alterado. «No lo sé», respondió Lila, su voz temblando. No quería hacer nada malo. La tensión en la habitación se disolvió poco a poco cuando sus amigos comenzaron a levantarse, a pesar de las pequeñas heridas que habían recibido. Las risas regresaron y Lila, aunque aún un poco aturdida, se sintió aliviada al ver que todos estaban bien. «Está bien, Lila, a veces las cosas se salen de control», dijo su padre, acercándose a ella con una sonrisa tranquilizadora. «La emoción puede ser poderosa, pero debemos aprender a controlarla». Con una mezcla de nerviosismo y excitación, Lila miró a su alrededor. La fiesta había tomado un giro inesperado, pero el caos también había traído consigo un aire de libertad y aventura. Sabía que su energía era diferente, y aunque había causado un pequeño desastre, algo dentro de ella le decía que debía aprender a manejarlo. A pesar de las heridas y el desorden, el cumpleaños de Lila continuaría. Se acercó al pastel,
decidió que sería un buen momento para soplar las velas, esperando que el resto de los eventos transcurrieran sin más sorpresas. Era un recordatorio de que crecer tenía sus altibajos y que, aunque aparecieran obstáculos, siempre habría oportunidades para disfrutar y aprender a lo largo del camino. A medida que Lila crecía, se dio cuenta de que era diferente, de que había algo especial en ella que la separaba de los demás niños. A veces la observaban a escondidas mientras los adultos conversaban, y su actitud parecía revelar que comprendían cosas que ella aún no podía captar del todo. Había un misterio en sus miradas, una conexión con algo más grande que se deslizaba siempre fuera de su alcance. Durante las noches, los sueños la llevaban a un bosque mágico. Recordaba vívidamente a un hombre alto y elegante que siempre estaba allí, relatándole historias sobre lugares lejanos. Era amable y con sus gestos gentilmente señalaba el parque, la feria y los carruseles que giraban con la brisa. En esos sueños, Lila podía sentir la energía de esos lugares vibrar, invitándola a explorarlos. El parque era un lugar acogedor y lleno de risas, donde los niños corrían y jugaban. La feria, con sus luces brillantes y vibrantes colores, prometía diversión y aventuras sin fin. Pero, entre todo ello, lo que más le llamaba la atención era el carrusel. La idea de montarse en uno de aquellos caballos majestuosos, de girar en círculos mientras el mundo se difuminaba, la llenaba de una alegría indescriptible. Despertando de un sueño particularmente vívido, Lila se sintió impulsada a visitar el parque aquella misma tarde. Con su energía infantil desbordante, corrió hacia la cocina donde su madre estaba preparando la cena. «¡Mamá!», exclamó, el entusiasmo brotando de su voz. «¿Podemos ir al parque? Quiero ver el carrusel». Su madre sonrió, acomodándose una hebra de cabello detrás de la oreja. «Claro, cariño, pero primero tienes que terminar de comer y vestirte adecuadamente». Mientras esperaba, Lila no podía dejar de pensar en el hombre del bosque. La imagen de su rostro y las historias que compartió la llenaban de emoción. Había algo en sus palabras que resonaba en su interior y la hacía sentir especial. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, su madre se levantó de la mesa y juntas se dirigieron al parque. El aire era fresco y cálido al mismo tiempo, y Lila estaba llena de alegría al llegar. Las luces del parque brillaban con fuerza, y el sonido de las risas de los niños y la música de los juegos creaban una melodía encantadora. Cuando avistó el carrusel, su corazón se aceleró. Caballos de colores vivos giraban armoniosamente y la música alegre llenaba el aire. No pudo resistirlo. Corrió hacia él sintiéndose atraída como un imán hacia la belleza que lo rodeaba. Al subirse a uno de los caballos, sintió la magia fluir a su alrededor. El carrusel comenzó a girar y cada vuelta la hacía reír llena de emoción. En ese momento, el mundo exterior se desvaneció y solo existía el ritmo alegre de la música y la vibrante luz del parque. Pero una pequeña parte de Lila seguía recordando al hombre de sus sueños. Había algo en esa conexión que la hacía sentir poderosa, como si estuviera destinada a descubrir secretos aún no revelados. Mientras giraba en el carrusel, decidió que cuando regresara a casa, seguiría explorando esos sentimientos y recuerdos, buscando lo que realmente significaba ser diferente en este mundo. Cuando Lila comenzó su primer año de escuela, las cosas no fueron como había esperado. La emoción por conocer nuevos amigos pronto se desvaneció ante la realidad de que sus compañeros la ignoraban, murmurando entre ellos y riéndose a sus espaldas. Decían que hablaba sola, que estaba fuera de lugar. A pesar de sus esfuerzos por integrarse y hacer amistades, se sentía cada vez más aislada. En aquellas ocasiones en que la tristeza la invadía, Lila se encontraba a menudo hablando consigo misma, sumergiéndose en sus pensamientos y recuerdos. Un día, mientras se sentaba en un rincón del patio, escuchó una voz suave y profunda que interrumpió su soledad. «¿Quién está ahí?», preguntó, sorprendida al mirar a su alrededor. De entre las sombras apareció un hombre con un traje elegante y un sombrero de ala ancha. Su presencia era imponente, pero al mismo tiempo había algo reconfortante en su mirada. «Hay un lugar donde serás bien recibida», dijo él, su voz resonando como un eco. Lila frunció el ceño, un sentimiento de curiosidad y asombro creciendo en su interior. «¿Y dónde está ese lugar?»,
preguntó ansiosa. El hombre sonrió levemente. «Sigue la luz y allí me encontrarás», respondió antes de desaparecer misteriosamente, como si se hubiera disuelto en el aire, sin dejar ningún rastro. La niña miró a su alrededor, atónita. El patio seguía igual, con los niños jugando y riendo, pero la aparición del hombre había dejado una marca en su mente. Un destello de luz en el fondo de su ser comenzó a encenderse, y de repente, la idea de un lugar donde sería aceptada la inundó de emoción. En los días siguientes, Lila no pudo dejar de pensar en el misterioso encuentro. Las palabras del hombre resonaban en su mente, y aunque la experiencia había sido breve, sintió que había algo profundo por descubrir. La luz que él mencionó comenzó a representar la posibilidad de encontrar su lugar en el mundo, un refugio donde no sería juzgada. Mientras lidiaba con la soledad en la escuela, Lila comenzó a observar más intensamente el entorno. Buscaba señales en los colores, en las sombras y en el brillo del sol atravesando las hojas. Cada destello parecía acercarla un poco más a ese lugar que el hombre le había prometido. Después de varias semanas de búsqueda, un día se sintió guiada hacia un claro en el bosque cercano a su casa. La luz del sol se filtraba a través de las ramas, creando patrones brillantes en el suelo. Al entrar en ese espacio, una sensación de paz la envolvió. Podía sentir que había algo especial allí, como si el mismo lugar la estuviera abrazando. Lila se sentó en el suelo, rodeada de la serenidad del bosque. Tenía la sensación de que este era el lugar del que el hombre había hablado. Cerró los ojos, dejando que el suave murmullo del viento y el canto de los pájaros la rodearan. En ese instante, supo que su viaje estaba comenzando a tomar forma. A medida que Lila se acercaba a sus 9 años, empezó a experimentar episodios extraños que perturbaban su vida cotidiana. Durante la noche, sus sueños la llevaban a lugares diferentes de su casa, y cada vez que despertaba, la realidad se mostraba alterada. Una onda expansiva parecía generarse en su entorno, como si su propia energía se desbordara mientras dormía, causando estragos en los lugares que había conocido desde pequeñita. Una tarde, después de haber tenido un sueño vívido, donde se encontraba en la sala de estar, Lila despertó de repente con un sobresalto. El silencio en la casa la inquietó. Con el corazón acelerado, salió de su habitación y se dirigió al pasillo. Al cruzar la puerta, sus ojos se abrieron con incredulidad. La sala estaba hecha un caos, los muebles habían volado y los objetos estaban esparcidos por toda la habitación. «¿Qué está pasando?», murmuró, mirando a su alrededor con un nudo en el estómago. El eco de lo sucedido la siguió mientras avanzaba, y en un instante se dio cuenta de que el desastre no era solo material. Corrió hacia la cocina, su mente repleta de temor. Allí encontró a sus padres en el suelo, vulnerables y lastimados por la fuerza de la onda que había surgido de ella. La escena era devastadora. Su madre estaba arrodillada con una expresión de dolor mientras trataba de levantarse, mientras que su padre yacía de espaldas, inconsciente. Lila sintió un golpe helado en su pecho al verlos heridos. «¡Mamá! ¡Papá!», gritó corriendo hacia ellos, el pánico llenando su voz. Su madre levantó la vista y, aunque su rostro reflejaba el sufrimiento, logró sonreír débilmente. «Lila, estamos bien», dijo con voz entrecortada. Pero al ver los cortes y contusiones en sus cuerpos, Lila no pudo contener las lágrimas. Una culpa inundó su corazón. Había hecho esto. Ella era la causa de su dolor. La niña se sentó junto a su padre, intentando sacudirlo, susurrando su nombre en un intento desesperado de despertarlo. La angustia la envolvía mientras sentía que algo de ella había desencadenado el desastre. La energía que pensó que era un don podía convertirse en un arma peligrosa. En ese momento, las luces de la casa comenzaron a parpadear, como si la energía que había causado estragos fuera ahora un reflejo de su propia angustia. Con desesperación, Lila miró a su madre. «¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo arreglar esto?». «No te culpes, Lila», dijo su madre, aunque su voz temblaba. «Necesitas aprender a controlarlo. Eres fuerte y está en ti encontrar la manera de manejarlo». Las palabras de su madre resonaron en su mente, y mientras miraba a su padre, sintió que debía actuar. Tenía que encontrar la manera de regresar a ese lugar, donde podía sentirse segura, donde su energía no causara daños. Mientras los sonidos de ayuda llegaban desde fuera, Lila tomó una profunda respiración. Sabía que necesitaba enfocarse.
pensar en la luz, en lo que su madre había dicho. Él estaba dentro de ella y tendría que aprovecharlo para proteger a su familia y aprender a controlar esta parte de sí misma. Lentamente, Lila cerró los ojos buscando la conexión que había sentido en el bosque. Había algo allí que podía salvarlos. Las ondas de energía, aunque destructivas, también podían ser útiles si aprendía a usarlas. A pesar de la intensidad del momento, Lila trató de concentrarse en la luz que sentía emanando de su interior. A medida que cerraba los ojos, recordó la energía del bosque y la conexión con su entorno. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba. En ese instante de concentración, un extraño estruendo retumbó en la casa. Las luces parpadearon violentamente y un viento imprevisto comenzó a soplar en la habitación. Lila abrió los ojos justo a tiempo para ver cómo los objetos a su alrededor vibraban y se movían de manera caótica. La energía que había intentado canalizar se desbordó, llevándose consigo su intento de control. «Lila, corre», gritó su madre, dándole una orden que llegó demasiado tarde. En un instante, el efecto de la energía desenfrenada provocó una reacción en cadena. Una de las lámparas del techo se desprendió y cayó al suelo con estrépito, haciendo que los fragmentos de vidrio volaran en múltiples direcciones. Lila no comprendía lo que estaba sucediendo. Su madre empujó a su padre hacia la salida, tratando de protegerlo de los peligros que se desataban a su alrededor. Pero el caos crecía. Un grito desgarrador resonó en el aire cuando una explosión repentina sacudió la casa, provocando que las paredes temblaran y una parte del techo se derrumbara. ¡No!, gritó Lila, su corazón latiendo con furia al ver cómo el desastre se desataba. La imagen de sus padres luchando por escapar era la más aterradora que había presenciado. Intentó llamarlos, pero su voz se perdió en el estruendo de la destrucción. Cuando la polvareda se asentó, Lila se encontró de pie en el umbral de la sala, paralizada. La luz que había sentido antes se extinguió de repente, dejando solo un oscuro vacío en su pecho. Sus padres, en un intento desesperado por salir, ya no estaban a su alcance. El caos había cobrado un precio terrible. El silencio que siguió fue ensordecedor, interrumpido solo por el sonido de su respiración entrecortada. No podía creerlo, no podía asimilar lo que había ocurrido. Mientras se adentraba en la habitación devastada, su espíritu se quebraba ante la imposibilidad de lo que había presenciado. Con cada paso, su corazón se hundía más. Se arrodilló entre los escombros buscando a sus padres, intentando aferrarse a la esperanza de que pudieran aparecer de nuevo. Pero la realidad era implacable. El vacío que la rodeaba era abrumador. El instante de murmullos previos a la tragedia resonó en su mente. La verdad que había ignorado la golpeó como una ola, una carga de culpa aplastante. Era su poder el que había causado esto. El sonido de sirenas rompió el silencio abrumador que había caído sobre la casa. Las luces de las ambulancias y los camiones de bomberos centelleaban en la oscuridad, iluminando la escena con un brillo frenético. Lila, asustada, salió corriendo de la casa, su corazón agitado y su mente desbordada. Sin detenerse a pensar, se alejó de la devastación, buscando escapar del recuerdo que la perseguía. Mientras observaba con temor lo que estaba ocurriendo, una figura apareció al final de la calle. Era una niña de ojos azules como el cielo despejado y cabello plateado que brillaba bajo las luces de emergencia. Desde su posición, la joven había estado observando a Lila con una mezcla de preocupación y curiosidad. Sin pensarlo dos veces, se acercó. ¿Estás bien?, preguntó la niña, su voz suave y calmada. Lila, aún en estado de shock, solo logró señalar hacia la casa, las palabras atrapadas en su garganta. «Mis padres», fue lo único que pudo articular, su voz temblando y llena de angustia. La niña de ojos azules frunció el ceño, comprendiendo el dolor que Lila enfrentaba. Antes de que pudiera decir algo más, extendió su mano y tocó suavemente a Lila en el brazo. En ese instante, una oleada de sueño abrumador se apoderó de la niña, quien, incapaz de resistirlo, cayó desmayada al suelo. La niña había actuado más rápido de lo que Lila podía comprender. Su poder, una fuerza extraña y sutil, había llevado a Lila a perder la conciencia, sumiéndola en un profundo sueño, lejos del caos que había ocasionado la tragedia en su hogar. Mientras la niña yacía en el suelo, la figura de la niña de ojos azules la observaba con una mezcla de ternura y responsabilidad. Sabía que lo que había hecho era necesario para protegerla de la angustia y el dolor. En ese momento tenía un propósito:
asegurarse de que Lila estuviera a salvo, al menos hasta que la tormenta pasara. A la distancia, las luces de emergencia continuaban brillando. Los paramédicos se movían con urgencia y el aire estaba lleno de gritos y confusión. Aún con el caos alrededor y la tragedia innegable, aquel rincón del universo estaba en calma. La niña de ojos azules miró a su alrededor, evaluando la situación. Había un peso en su corazón, una carga que sentía en lo profundo de su ser. Aunque había tomado medidas drásticas, sabía que su intervención con Lila no era el final, sino el principio de un camino que debían recorrer juntas. Mientras la oscuridad se asentaba y la conciencia de Lila se perdía en el sueño, la niña de cabellos plateados se comprometió a velar por ella. Había mucho más en juego, y con el poder que poseía, había decisiones que debían tomarse para asegurar que ambas pudieran enfrentar lo que estaba por venir.